Hola, buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Escobar Mejía, soy ingeniero mecatrónico y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Y quise hacer esta pequeña presentación, la verdad porque estaba en Twitter y peleé con un amigo que le comentó a alguien que era un resentido por decir que eran las industrias y las personas de estratos altos los que deberían racionar y reducir su consumo de agua para superar la actual crisis que estamos viviendo en Bogotá. Mi sentido común me decía que esa persona tenía razón, pero pues como uno no se puede quedar con el sentido común, y me gusta mucho pelear con mi amigo, me puse a buscar datos para refrendar eso. Efectivamente, sería suficiente que las personas de estratos 4, 5 y 6 tuvieran racionamiento para superar la actual crisis. Y quise hacer una presentación en PowerPoint, que es tal vez de las mejores cosas que sé hacer, aunque tampoco es que sea la gran presentación, era lo más simple también y lo más fácil y rápido para mostrarles el porqué. Lo primero que quiero mostrarles es el objetivo que hay que perseguir a la hora del racionamiento. Estas son cifras del alcalde. Recuerden que empezamos el racionamiento el 11 de abril. Para el 10 estábamos consumiendo 17.39 metros cúbicos de agua. El alcalde dice que hay que bajar a 15 con una regla de 3 simple. Si 17.39 es el 100%, 15 metros cúbicos por segundo, ¿cuánto es? Sería llegar al 86.26%, es decir, una reducción de 13.74% en el consumo de agua en la ciudad. Podemos ver acá que la meta es el 15%, estas son imágenes tomadas de la alcaldía. El 11 que empezamos el racionamiento llegamos a esta cifra de reducción y como estábamos antes de empezar a racionar era esto, 17.39 metros cúbicos. Ahora, ¿cómo se consume agua en Bogotá? Esto es muy importante. Primero, más del 80% del consumo es de uso doméstico, el 10% se gasta en servicios, el 5% en industria. Estos son datos del Estudio Nacional de Aguas del año 2022. Lo que queda haciendo falta deben ser otros sectores marginales. Y esto nos muestra la primera conclusión, que es que el racionamiento no lo deberíamos hacer en los sectores ni de servicios ni de industria, porque pues obviamente generan unas grandes afectaciones a nivel del empleo de la ciudad y pues tocaría reducirlos al 0% para lograr esa disminución de 13 puntos que queremos. Entonces hay que concentrarnos efectivamente en el sector doméstico. Ahora, ¿cuáles son los estratos que más agua consumen por persona, no por valor total? Acá podemos ver que el estrato 6 consume 171.75 litros al día por persona. Eso es más del doble de lo que consume el estrato 3, que consume 83.49 litros por persona. Esta lineecita que ustedes ven acá es muy importante y haré referencia ya varias veces porque es lo recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del consumo por persona que debería haber de agua. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que estratos 4, 5 y 6 consumen más de lo que recomienda la OMS, en cambio estratos 1, 2 y 3 consumen menos incluso de lo que recomienda la OMS. Esta no es una vaina caprichosa, esta línea está establecida o este nivel de consumo de 100 metros cúbicos, de 100 litros por día por persona, está relacionada a temas de salubridad, a temas de salud, a temas de, por resumirlo de alguna forma, lo mínimo que necesita una persona para tener una vida digna, ¿cierto? Entonces, cuando nos proponen que todos reduzcamos nuestro consumo, básicamente le estamos diciendo a la gente de estratos 1, 2 y 3 que ya está consumiendo menos de lo que debería ser recomendado por la OMS, que reduzcan más su consumo. Y estratos 4, 5 y 6, pues que sí deberíamos, digo deberíamos porque yo vivo en un lugar estrato 4, reducir nuestro consumo, pues no debería tener ningún impacto en las condiciones mínimas de vida que nosotros tenemos, ¿cierto? Estos son datos de la Secretaría Distrital de Planeación del año 2020. Lastimosamente no encontré datos más nuevos, pero esto nos funciona para expresar la idea que queremos poner acá. ¿Cuánta agua consume cada estrato en Bogotá? Que es acá donde tendríamos que concentrarnos, porque si bien la gente de estrato 6 consume más agua que alguien de estrato 1, obviamente los de estrato 6 son muchas menos personas que los de estrato 1. Por eso, a pesar de esta situación, obviamente el estrato 1, que es este rojito, estrato 2 o estrato 3, consumen muchísimo más que estrato 4, 5 y 6.
Lo que nos podría llevar también a pensar que entonces son estos estratos los que deberían hacer la reducción, ¿cierto? Pues si son los que más consumen y sería más significativo. Pero volvemos al tema anterior, debo caerle. Gente que ya está consumiendo por debajo de lo que recomienda la OMS, no le podemos pedir que reduzca aún más su consumo, sacrificando condiciones de alimentación, de salubridad, de vida digna, como ya le hemos dicho varias veces. Entonces, estos son los consumos en millones de litros por día. Estrato 6 consume 29, estrato 5 32 millones, estrato 4 90 millones, estrato 3 consume 216 millones, estrato 2 229, obviamente 2 y 3 es donde hay mayor cantidad de gente, son los que más consumen, estrato 1 consumen 51 millones, lo que nos da un consumo total de 650 millones de litros por día aproximadamente. Si lo que queremos reducir es 13.70 y lo que les había dicho, quiere decir que la meta de reducción es de 89 millones de litros por día. ¿Y qué sería lo justo? Que lo redujéramos parejo por todos los grupos poblacionales de los estratos o que quienes más consuman sean los que efectivamente reduzcan más su consumo. Pues creo que es evidente que lo segundo que digo es lo que deberíamos aplicar y en donde deberíamos tener el énfasis en este tipo y momento de crisis. Por eso es que el racionamiento y lo que propongo en la hipótesis que está al inicio de la presentación es que es en estos estratos altos donde se debería concentrar la reducción de consumo y que sumado la reducción de todos estos consumos nos dé la meta final que es 89 millones de litros por día. Por eso, acá dejé la grafiquita chiquita para que no la olvidemos, hice esta propuesta de reducción en la cual los estratos 6, 5 y 4 son los que más deben reducir su consumo para llegar a una cantidad diaria de 70 litros al día por persona, que es básicamente lo mismo que consume el estrato 3. Acá mi cabezota está tapando, pero pues podemos ver que todos van a quedar consumiendo 70 menos el estrato 1, que va a quedar consumiendo más o menos 68, que lo tenemos en la gráfica de la diapositiva 3 que les mostré. Entonces necesitamos que la gente de estrato 6 pase de consumir los 180 y algo litros al día que consumía a consumir 70 litros nomás. ¿Es pedirles mucho? No creo. Es pedirles que vivan como vive la mayoría de los y las colombianas. Y tienen que dejar de lado, obviamente, sus privilegios. La duchita de 3 horas, que sea como cuando nosotros nos criamos, que no podíamos ducharnos más de 5 o 6 minutos porque ya estaba nuestro papá tocándonos la puerta y gritándonos que hubo, pues que si nosotros íbamos a pagar la factura, ¿cierto? ¿Qué es lo que les pedimos a ellos? Que iban igual que el resto de los y las colombianas. Entonces, si los de estrato 6 reducen su consumo en un 59%, vamos a lograr un ahorro de 17 millones de litros. Si los de estrato 5 reducen su consumo en 49% a la mitad, vamos a lograr un ahorro en ese sector de 16 millones de litros. Si los de estrato 4 también, como yo, reducimos nuestro consumo en un 30%, vamos a lograr un ahorro de 27 millones de litros. Y si los de estrato 3 reducen su consumo solo en un 14%, completamos los 30 millones que nos faltan para tener un ahorro total de 90 millones de litros y así poder cumplir la meta que nos está proponiendo el alcalde Galán para superar estos meses de crisis, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de hacer esta disminución? No se van a quedar sin agua pues en el estrato 5, 6 y 4. Simplemente vamos a consumir lo mismo que consume el promedio de la gente en Colombia. No creo que sea un gran sacrificio y sobre nosotros sí recae la gran responsabilidad de tener esta reducción de consumo. Esta es la propuesta. Recuerden que se llamaba en un inicio justicia ambiental y quiero contarles por qué se llama así. La justicia ambiental es un concepto pues muy estudiado que tiene muchos ángulos y aspectos importantes, pero yo lo resumiría en esta corta presentación en tres. Primero es que no todos somos igual de responsables por la crisis, por eso es justicia. Si ustedes ven este mapa, por ejemplo, de las emisiones de CO2 por persona, vemos que países del norte global son los más responsables de la producción de emisiones de gases de efecto invernadero
que son los responsables del cambio climático y que nos tienen emergencias como en la que estamos ahora. Entonces también deberían ser ellos los responsables de pagar la mayor parte de la crisis, de, por ejemplo, los programas de recuperación del Amazonas, del África, de los grandes pulmones del mundo. Es en ellos en quienes debería recaer la responsabilidad económica, porque aparte no todos sufrimos la crisis de la misma manera. Ellos son los que más beneficiados se han visto, su economía, su crecimiento, sus condiciones de vida, a partir de la explotación de los que llaman recursos naturales, ¿cierto? Gran ejemplo acá en Bogotá, no todos sufrimos la crisis de la misma manera. Ahorita en racionamiento los que viven en edificios con tanque de agua ni lo sienten, y la gente seguramente de Ciudad Bolívar, Usme, estrato 1, 2 hasta 3, que viven en casitas o edificios mucho más antiguos, pues ni siquiera tienen un tanque de agua y ellos sí están haciendo el racionamiento efectivo, ¿cierto? O vámonos para otro ejemplo, el relleno sanitario de Doña Juana. En Cedritos y en muchos otros lados, acá en Chapinero, donde yo vivo muy feliz afortunadamente, no nos toca lidiar con las basuras de la ciudad, pero a la gente que vive en la zona rural, en Ciudad Bolívar y Usme, sí les toca chuparse el relleno sanitario. Por eso es que una evidente injusticia ambiental es que no todos sufrimos la crisis de la misma manera. Y por último, que es el sustento de esta presentación, no todos debemos asumir los mismos costos por la crisis. Y por eso en este momento, donde tenemos que meternos la mano al drill para ahorrar, pero en este caso tenemos que cerrar la llave para ahorrar, lo justo es que sean los estratos 4, 5 y 6 los que tengan un racionamiento grande que limite y disminuya el sobreconsumo que ellos tienen. Y que estrato 1, 2 y 3, si bien, como todos, tenemos que ahorrar y disminuir el consumo, no recaiga sobre nosotros la responsabilidad de bajar esta crisis, porque necesitamos que ese tipo de poblaciones conserven los mínimos de agua para mantener una vida digna. Bueno, llamo de conclusiones. Primero, la pedagogía para reducir el consumo debe ser transversal a toda la población, la industria, los servicios. Todos y todas tenemos que reducir el consumo. No en la misma cantidad, pero todos sí tenemos que hacerlo, estemos o no en crisis. Segundo, el racionamiento y la tasa extra por sobreconsumo debe focalizarse en los estratos 4, 5 y 6, de forma diferencial. Mientras más alto sea el estrato, como ya les mostré, más les toca ahorrar y más deberían pagar por sobreconsumo, así como la vigilancia y las sanciones. Tercero, todas debemos ahorrar agua de la ducha, del inodoro. Esas vainas consumen mucha agua. Píllense este gráfico que es de la Secretaría Distrital de Planeación, en el cual muestra que el agua que se gasta en la casa, el 54% es en la ducha y el 11% en los inodoros. Entonces, bien juiciosas, nos duchamos muy rápido, recogemos el agua de la ducha, recogemos el agua de la lavadora también, y eso nos sirve para los inodoros. No necesitamos ahorrar en nada más y así van a ver que podemos salir de esta crisis y reducir mucho el consumo. Cuarto, si bien los datos que acá utilizamos no son los más actualizados, pues sirven para presentar las tendencias de consumo y las posibles soluciones que estoy evidenciando. Y por último, no somos resentidos, son datos y hay que darlos.